Bienvenidos a Patrimonio y Tradiciones. Como siempre vamos a informarle y vamos a formarle y también a entretenerle un poquito. De todo tiene que caber. Por cierto, recuerdos a todos aquellos que nos ven especialmente en la zona de la Caleta de Vélez, que nos mandaban desde allí saludos y nosotros hoy se lo devolvemos cortésmente. También, por supuesto, a todos los que nos ven en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid, por internet, en los 5 continentes. Y a los que nos ven en la cercanía, en Málaga, les vamos a contar algo que ocurría el viernes pasado en un ámbito reducido, coqueto, pero especialmente significativo para los tunos de Málaga, porque la formación es importante, por eso decíamos, le íbamos a formar y entretener. Dieron su conferencia y también después una fiesta. Pero antes de nada, se lo digo, porque si tienen móvil a mano, les recomiendo sobre todo que si quieren optar al mismo, tienen la opción de hacerlo con PTV. Por 4,5 euros al mes tienen esa opción y además una tarifa desde 6 euritos que puede ser suya. Y ven aquí justamente, lo vamos a ampliar un poquito, porque ahí la tienen, es la gloriosa tuna, en este caso cuarentuna, de Marbella. Ven incluso una fotografía, ven la página web y empiecen a investigar si quieren simultáneamente con nosotros. ¿Por qué? Porque los tenemos aquí en plató y de esta forma seguro que van a disfrutar y aprender muchísimo. Les presento por un lado a Antonio Corralero, también a Enrique Ramallo. Muy buena, ¿cómo estáis? ¿Bien? Aquí. ¿Aquí? Echa un ratito. Ya se ve el espíritu, que sois tú, ¿no? Eso está bien. Nos han traído, además, que le damos las gracias, bastante aderezo, en este caso atrezo, pero que es real. Son panderetas reales, bandurrias reales, guitarras reales, capa, no real, sino capa de tuno, porque la capa real sería otra cosa. Y además te vemos perfectamente ataviado en este caso, y Antonio también con la banda, ¿no? Que sería... Sí, bueno, no es una banda, se llama beca. Perdón, con la beca, en el caso de los tunos, efectivamente es beca, por aquello del ámbito universitario. Exactamente. Eso es. Bueno, pero todo esto tiene un porqué, una historia, y nosotros hoy le vamos a contar parte. Lo primero que llama muchísimo la atención, y ahora tendremos opción de escuchar a Antonio también en la conferencia que dio el pasado viernes en el Cortijo de la Duquesa, allí en la calle Duquesa de Parcés, una de las entidades que también está federada a la Federación Malagueña de Peña, la Alcazaba. Bueno, pues ahí justamente podemos hablar y mucho de lo que allí se formando, por decirlo de una manera reiterativa. Porque es importante que aprendamos. Oye, el concepto tuno muchas veces lo idealizamos y nos llegan referencias extrañas del concepto tuno. Sin embargo, todo tiene un origen, ¿no? Efectivamente, es decir, la tuna tiene un origen muy claro, la tuna tiene un origen muy definido y nosotros lo que hacemos es mantener o intentar mantener esa tradición o esa cosa que tanto nos gusta. El tuno es un espíritu aventurero, es un espíritu juvenil, aunque tengamos ya algunos años, y sobre todo un espíritu que nos une la música. Y sobre todo el talante. Pero no el talante ese que hablan los políticos, porque nosotros la política es una de las cosas que la tuna está prohibido hablar. Y está prohibido hablar ¿Pero porque... está prohibido hablar como tal? Sí. Hablar de política en la tuna es enfrentarnos enseguida unos con otros. ¿Y si habla alguien de política, qué pasa? Nada, pues nos vamos los demás. Bueno, vamos los demás y se quedan solos. Los que quieran hablar de política que se queden solos. Porque bastante desgracia tenemos con nuestros políticos para que encima nos vengan aquí a... La tuna lo que se habla es de música, lo que se habla es de compañerismo, lo que se habla es de tradición, lo que se habla es de lo que es el concepto que es la tuna. ¿Cuándo surgió la tuna? Y sobre todo el atavío de tuna. Hay un origen de tuna muy claro, que es en el siglo XIX. Si la tuna tal como la tenemos ahora conceptuada, o tal como está ahora conceptuada, viene del siglo XIX. Que antiguamente en la Edad Media, que antiguamente en la Edad de Oro, o antiguamente en el siglo de Oro, había una cosa que podría ser un antecedente de la tuna, es simplemente anecdótico. Por supuesto que se basaría en eso. Y esa tuna del siglo XIX, o de 1816, que es, como ya cuento en la conferencia, el primer registro que hay de una tuna, viene de antes, viene de los carnavales. Y en los carnavales hay unas comparsas. Y las comparsas que salían en los carnavales, una de ellas era la formada por estudiantes. Estudiantes de las distintas universidades, de los distintos colegios. Y de esas comparsas de estudiantes salieron las tunas. Ese es un origen que todos los autores que yo he consultado, muchos de ellos tunos, puedo hablar de Rafael Asencio, puedo hablar, que para mí es uno de los mejores autores que he investigado con artículos de periódicos de la época, es decir,
puedo hablar de Emilio de la Cruz, puedo hablar de mucha gente que ha pertenecido a la tuna y ha escrito y ha investigado. Y yo me he limitado simplemente, basándome en sus escritos, en sus libros, pues a tratar de transmitir a mis compañeros y sobre todo a la sociedad de que la tuna no es un gamberro que sale a la calle a vomitar por las esquinas, no. Es algo mucho más significativo que eso. ¿La tuna y la estudiantina son dos conceptos sinónimos o no? Son sinónimos hasta cierto punto, porque la tuna se podía dividir en dos grandes grupos, los que eran universitarios y los que no. También se llamaban tunas apócrifas, es decir, no se sabía de dónde venían. Incluso había peleas entre ellos. Pero la tuna, concepto de tuna, es directamente ligada a la universidad. Una estudiantina es una agrupación musical que normalmente suele venir de colegios, pues incluso de párvulos, institutos, cofradías, los coros y danzas que hubo aquí en la posguerra, pero que ya venían sobre otra base. Sí, una estudiantina es un concepto de tuna, quizás en Hispanoamérica, que hay una tradición de tunas también la misma que aquí, porque de España hemos exportado la tuna. Y podemos hablar de tunas en Portugal, podemos hablar de tunas en Francia, podemos hablar de tunas en Holanda, en lo que se respectaría a Europa. En Italia también hay agrupación, hasta en Grecia hay registrada en los periódicos una agrupación de tuna, y luego en Hispanoamérica. De hecho, la tuna más antigua de Hispanoamérica es del Perú, de la universidad primero, que Perú se hizo en Lima, se hizo la primera universidad de Hispanoamérica. Se hizo en Lima, y allí hay una tuna, y en la actualidad siguen funcionando. En México hay una tradición de tunas, claro, con los mariachis y con esto, pero allí no se confunde tuna con mariachi, aunque cantan las mismas canciones. La tuna es universitaria y no tiene nada que ver con el mariachi. Vamos a ver un poco, porque precisamente haciendo referencia a todos esos emplazamientos, aquí en la capa se ve claramente, en cada uno de los lugares que has estado, lleva referencias, has estado en más lugares, hay algunos que no has estado siquiera. ¿Cómo funciona la capa? No, la capa funciona en los sitios donde has estado de tuna, que te pones el escudo. De hecho, faltan algunos escudos, porque también va uno deprisa y corriendo y no encuentra el escudo, ¿no? Entonces son los lugares que has estado de tuna, de certámenes, de viajes. ¿Se siguen fabrando estos escudos, me imagino? Se siguen fabricando. O sea, de hecho ya los venden hasta por internet, si quieres. ¿Sí? El otro día vi una página que nos la pasaron para comprar lo que quisiera. Oye, eres jefe de tuna. Soy jefe de la Cuarentuna de Marbella. Esto es, pero somos una asociación de antiguos tunos de la Universidad de Málaga. Pero ser jefe de tuna suena a Pito Sereno. Suena al más tonto, que el que más cosas tiene que hacer, y como soy el más chico, alguno había que dárselo, y me tocó a mí. Está bien. ¿Son tunantes tú? Son demasiado tunantes, no va lo que me cuentas. Parezco yo el padre de todo, pero bueno. ¿Por qué se crea la Cuarentuna? Pues la Cuarentuna. ¿Y por qué en Marbella? Porque eso es singular también. Pues la Cuarentuna es un concepto que nació en Barcelona. De hecho, son nuestros padrinos de Cuarentuna. Torquemada tuvimos el placer que en un certamen que hicimos en Marbella. Torquemada es el apodo. Torquemada es el apodo, porque aquí cada uno tenemos un apodo, ¿no? ¿El tuyo cuál es? El mío es Fragel, de los Fragel Rock. Ese es Calígula. El Calígula. Sí. Imperator. Calígula Imperator. Era muy bueno. Era de turno era muy bueno. Como muy cariñoso. Y bueno, el concepto lo sacaron ellos en Barcelona. Y les pedimos permiso y nos concedieron poder poner los nombres de Cuarentuna, que en teoría es porque tiene ya más de 40 años y ha sido tuno, ¿no? De hecho, somos la tercera Cuarentuna de España, después de Barcelona y Pamplona, es decir, que tenemos una tradición de más de 20 años. Y Cartagena, que fue... Cartagena fue el primer reunión de Cuarentunas, se hace exactamente hace ahora mismo 30 años. Este mes cumple precisamente los 30 años de que se reunieron en Cartagena. Yo entonces pertenecía a una agrupación llamada Arcipreste de Ita, formada también por antiguos tunos. Lo que pasa es que no nos vestíamos de tuna, nos vestíamos con la beca y de paisano. Y allí en Cartagena se reunió y se creó la primera, por así decirlo, embrión de lo que serían las Cuarentunas. Como la tradición de la tuna en la universidad, hay que decirlo, se está perdiendo, se ha perdido, y hay gente con menos vocación de tuna, pues ahora se está manteniendo esta cosa quizás más con las Cuarentunas que con las tunas de verdad universitarias. Bueno, vamos a ver un poco de la conferencia. Ya nos hemos situado. Y la conferencia siempre es importante, porque además
llega a un público variopinto, con lo cual empieza a formarse en la cuestión de la tuna. Hay una historia que siempre tenemos que recordar y especialmente no olvidar. La única forma es hacerlo. Y suena paradójico que haya tunos que en un momento dado se sientan a escuchar el origen de la tuna y a escuchar el por qué ellos son herederos de esa forma tradicional de cantar, ¿verdad? Además, mayoritariamente, porque vamos a ver hoy incluso algo donde ya tenemos la paridad de sexo, al menos en cercanía, ¿no? Pero siempre ha sido algo masculino, ¿eh? Desde hace 30 años se habla que ya había tipo, ¿no? En la Universidad de La Laguna, en las Canarias. No es así. Ya en el siglo XIX... Ya incluso en el siglo XIX. En el primer tunas hay tunas mixtas, hay tunas masculinas y tunas femeninas. ¿Pero solo femeninas cuándo podría Solo femeninas, solo masculinas y mixtas. Hay de los tres tipos. Ya en el siglo XIX. Ya en el siglo XIX. Bueno, sí. Pues nos quedaremos con un poquito de cada, ¿eh? Pero de entrada vamos a quedarnos con la conferencia de Antonio, con un fragmentito, y seguimos hablando de tuna. La sotana era larga, la loba era una prenda con alzacuello, el manteo era un modelo de capa destinado a cubrir el cuerpo, el bonete era la prenda que cubría la cabeza. Y, como veis, la vida desenfadada de los estudiantes les llevaba a correr la tuna vestidos de capa y gorra, o lo que es lo mismo, sin el traje propio de su condición, para divertirse y pasear por el campo con el objeto de no ser reconocidos. Y ahora vamos a lo que es realmente la historia moderna, lo que es el concepto de la tuna que tenemos actualmente. Pasaremos de las comparsas de estudiantes a las estudiantinas de carnaval. Esto es fundamental. Fundamental para entender el concepto de tuna que tenemos ahora. Aquí tenéis una comparsa, esto es una comparsa que parece una tuna, ¿no? Ahí lo tenéis. La sustancia de lo que hoy conocemos como tuna o estudiantina es fruto de un proceso evolutivo en el que vienen diversos ingredientes y que tiene su escenario final en el siglo XIX. Momentos que en diversas formas relacionadas con este significado llegarán a coincidir, dando como resultado final su institucionalización como grupo artístico de proyección social identificable por el común de las gentes, y no solo como la costumbre de un grupo profesional concreto, el integrado por los estudiantes. La costumbre escolar de correr la tuna o de tunar era un medio de supervivencia escolar sin recursos que durante el periodo vacacional generalmente desplegaban todos los recursos de su imaginación, las astucias de su ingenio y ponían en práctica lecciones de picaresca y truhanería que de unos a otros se heredaban, acudiendo como primer remedio a la mendicidad, sin desaprovechar el entendimiento que ésta daba para el hurto, especulando además de con su ingenio, con sus habilidades musicales, lo que representaba la cara amable de la tradición, que perduró hasta pasada la primera mitad del siglo XIX, fecha en la que hacía ya bastante que los pilares que la habían hecho posible habían desaparecido, que fue los trajes, el fuero y sobre todo la desamortización de Mendizábal, que fue la que quitó a la Iglesia mucho poder en el tema de control de lo que eran las universidades o los estudiantes. Aquí tenéis un artículo, ya me gusta equivocar. Aquí tenéis un artículo de 1846, donde podéis leer que se haya, donde ya se hace mención aquí de grupos que van a escuchar o que acaban de ver a estudiantinas o a gente que va a salir a la calle a hacer esas cosas. Otro periódico, que es el Campus Público. Aquí tenéis también en los artículos, en una sociedad de estudiantes, hablan siempre de estas agrupaciones, ya está documentado, y salían en las ediciones de los periódicos, se mencionaba siempre a estos grupos y se menciona a esta gente. La comparsa de estudiantes de las fiestas de máscaras. Las fiestas de máscaras, que son los antecedentes que existen en la actualidad de lo que eran los carnavales, eran cuadrillas que desde antiguo corrían la tuna, o sea, se dedicaban primero a correr la tuna, pero que luego en las fiestas de máscaras que estaban institucionalizadas, y que ahora veréis cuándo se hacían y cómo se hacían, pues salían en las fiestas de máscara y se lo intentaban pasar bien e intentaban, pues eso, hacer lo que se llamaba correr la tuna, pero ya en las fiestas de máscaras. Aquí tenéis una fiesta de máscara en Sevilla, de 1747, donde...
Bueno. El afán crítico de estos grupos, que era bastante, hace, por ejemplo, en 1839 tenéis otra referencia a estos grupos, a lo que van a salir, que va a ser aquí una comparsa de máscaras en la cual pues aparece una comparsa de estudiantes. Y otros vestidos de zuavos, otros vestidos de mil cosas. Hoy tenían conceptos históricos que es conveniente que siempre tengamos muy presente. Antonio, has hablado antes tú de libros de Tuna. Sería interesante que tuviéramos la curiosidad, por lo menos, ¿no? Porque hoy en día en Internet hay absolutamente de todo. Es decir, la primera vez que lo hablábamos antes, ¿cuándo va un tuno vestido así? Eso sería ya un punto de origen importante. El punto de origen más importante, precisamente, es cuando en 1878, 62 tunos van a París. 62. 62 tunos, 62 o 63, bueno, uno más, uno menos. El presidente de esa tuna se llamaba Zabaleta de apellido, llegó a ser, era un médico, y el vicepresidente se llama Castañeda. Ahí se pueden buscar en internet, tanto Castañeda como Zabaleta, y fueron los que llevaron a esa tuna 63 miembros a París. En París el éxito fue tan impresionante que hasta la Ilustración Española y Americana, que era la revista más, por así decirlo, de élite que había en España en esos años, publica los grabados de sus actuaciones en París. Y fueron recibidos por el presidente de la República Francesa, MacMahon, de origen inglés, pero se llamaba MacMahon, y fueron recibidos en el Palacio del Elíseo y tratados a cuerpo de rey. ¿Cómo va esa tuna allí? Pues esa tuna va, según la idea que tuvo Zabaleta, que por cierto en esa tuna la mayoría de la gente que pertenecía a esa tuna eran vascos, curiosamente. Tanto que se habla de las tradiciones de tuna, que parece que en el País Vasco no existió la tuna, pues sí existió la tuna, y de hecho fue la que mayoritariamente va a París. Pues diseñaron para ese viaje, porque antiguamente los estudiantes vestían con lo que se llamaba una manta o manteo y un gorro. Salían siempre así, la camisa podía ser más o menos oscura, podían llevar más o menos pantalones, o incluso no llevaban pantalones, y entonces para ese viaje se decide unificar el uniforme de la tuna. Y este traje que tenemos en la actualidad es directamente heredero de aquel traje que se diseñó para el viaje de esa tuna a París. ¿Se diseñó expresamente? Se diseñó expresamente, tomando como referencia, por supuesto, atavíos pues, del siglo de oro, de la Edad Media, pero se diseñó precisamente para ese viaje de la tuna a París. ¿Y el color negro? El color negro era el color que llevaban los estudiantes siempre. Los estudiantes iban siempre de color negro y luego se colgaban a veces en los laterales una especie de cintas o una especie de cosas que distinguían el color de cada facultad. Así los que estudiaban leyes o derecho llevaban el color rojo, los que estudiaban medicina llevaban el color amarillo. Sí, de ahí queda el color de las becas, ¿no? De eso vienen las becas. Es decir, hay gente que, por ejemplo, dice, hay una tuna, por ejemplo, la de Granada, que discutí yo con ellos mucho, porque ellos llevan el escudo de Carlos I. Dice que Carlos I les permitió a la tuna no llevar beca. Eso no es cierto. Ellos no llevan beca porque llevan el escudo, porque a lo mejor se basan más en el traje antiguo que llevaban. Pero cada uno llevaba el color de su facultad. Bien, bueno. Oye, y hablamos del origen de la gloriosa, que eso también habría que explicarlo. Lo que pasa es que ya lo hemos resumido un poco. Pero de entrada, incluso en la página web sigue figurando el de gloriosa, ¿no? Gloriosa Cuarentuna de Marbella. ¿Por qué Marbella si soy alumno de la Universidad de Málaga? Pues porque la idea salió de dos componentes, tanto de Manuel Soto como de Segundo Pastor, que estaban viviendo en Marbella, que se habían ya un poco mayores para salir con sus tunas, y entonces pues se enteraron que en Barcelona había una cuarentuna que era de gente antiguos tunos que se habían vuelto a juntar y además en Marbella vivían más gente que habían pertenecido. Eran hasta 10 personas las que habían pertenecido a distintas tunas de España. Se habían afincado al final en Marbella. Sí, de hecho eran o bien de Granada, del antiguo distrito de Granada,
y la mayoría era Sí, de la mayoría- Málaga, eran de magisterio y de de filosofía y magisterio, letras. exactamente. Y de hecho, en la propia beca va el escudo de Málaga Capital y el de Marbella, ¿no? Exacto. ¿Eh? Pues esta beca se diseña para esa cuarentuna de Málaga, que por así decirlo, como muy bien ha dicho Enrique, fue el compendio de tunos que habían pertenecido a distintas tunas de España. Yo, por ejemplo, soy de la Complutense de Madrid y también estoy adscrito a la cuarentuna. Pues esos tunos se reúnen en Marbella y deciden fundar allí una especie de tuna de Marbella. Ahí ven, cuarentuna, 20 años, porque se hizo esa Sí, beca hace 20 años. especialmente para la No, efeméride. se hizo la efeméride de los 20 años de la Eso es, creación, de la creación de que este fue en el grupo 91. de este grupo de antiguos tunos, que siendo de distintas facultades y de distintos distritos de España, se juntaron en Marbella para seguir tocando y seguir reviviendo aquellos momentos. Y en el lado derecho, izquierdo, según lo ve usted en pantalla, Pues como esto pertenece a la Universidad de Málaga, hay que llevar el escudo de la Universidad de Málaga y aquí se pone el mote, el mote. que cada cual. Que Calígula los motes son una Imperator. tradición de tunas. Siempre desde, incluso ya se ponían motes hasta la Edad Media, es decir, ponían motes en el Buscón de Quevedo, pues tienes que, todo el mundo tiene mote, que es cuando se habla de esta gente que no son tuna, pero Tienen han influido en el tema. Nos queda muy poco tiempo porque queremos escucharlos cantar, por supuesto, también, pero estuvimos allí y hemos hablado antes de las chicas tunas, ¿no? Tanto de la Facultad de Medicina como de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga. Tienen unas edades en torno a los 20 años, están, y además siendo 14, 15 componentes más o menos cada una de las tunas. ¿Cómo veis este fenómeno dentro del mundo de las tunas? Bueno, pues un fenómeno que lleva ya bastante tiempo, como bien te ha dicho Antonio. Hay y- muchas y- cosas sobre ello. ¿Por qué? Pues porque quizás, y es una parte de la conferencia muy interesante, que es la parte desde el 39 para acá. Del 39 para acá es que el concepto de tuna que había hasta el 35, hasta antes de la guerra civil nuestra, marca mucho en las tunas, más de lo que la gente se imagina, porque realmente parece como si la tuna solo existiera del 39 para acá. Entonces, bueno, pues ahí había un concepto que a la mujer no se le permitía a veces ni estudiar. Entonces, bueno, pues ese concepto sigue. ¿Cómo va? Eso es cosa de hombres. La tuna es una cosa. No. La tuna, el concepto de tuna puede ser un concepto masculino, puede ser femenino, puede ser mixto. Y de hecho, allí en la conferencia tengo fotos de tunas de antes del año 36, formadas por mujeres, formadas por mujeres y hombres y formadas por hombres. El concepto del tuno que va a rondar es un concepto que tiene uno personal. Es decir, yo me junto con 4 amigos y me apetece cantarle a una mujer, pues porque me gusta cantarle a una mujer, pero porque voy a prohibir que una mujer cante o se exprese musicalmente. No, cuando existe esa tradición. Pero eso nos ha llevado una rémora a que mucho de la gente pues no vea con buenos ojos a las mujeres. Pero yo siempre digo lo mismo, cuando yo estudiaba había un 30% de mujeres y ahora hay un 30% de hombres. al El revés. 70% son mujeres, es decir, Claro, la mujer ha es normal logrado... que haya tunas, ¿no? Es normal que haya tuna. Exactamente. Pero nos tiene que venir a rondar, Antonio, que todavía no nos han rondado. Todavía no han rondado, ¿no? Todavía no han rondado. Bueno, seguiremos hablando en la segunda parte con más invitados dedicados a la tuna de una forma sentimental y profunda y directa, porque ello es un modo de vida y se lo preguntaba yo antes, bueno, ¿y por qué la web? Dice, porque yo tengo el veneno metido, ¿no? Nos decía antes Fernando, y nos lo van a demostrar también. Muchas gracias a los dos por la asistencia, vosotros. por esa labor también que hacéis de formación, que es algo importantísimo, para que no nos basemos en lo más reciente, sino que podamos fundirnos en la historia y evidentemente seguir aprendiendo, ¿no? Es un Eso- placer eso- tener aquí a Antonio, que A Calígula que Imperator, un sabe placer más tenerlo, ¿no? Hombre, es Siempre se que aprende es un algo. tema de verdad que la gente debía conocerlo más, porque a veces me da mucha pena cuando yo me he vestido de tuno y he paseado por Galicia o paseado por el País Vasco y enseguida pues me ha salido gente diciendo, tú, españolista, no sé qué. Españolista. ¿Pero qué habláis? Mira, uno de los fundadores del Partido Nacionalista Gallego, del Sí. Bloque Nacionalista Gallego, Sí. fue fundador de la Tuna de Compostela. Entonces, si uno de sus herederos me está llamando a mí españolista por vestir de tuno, cuando el que funda el partido o el concepto que él está defendiendo fue un tuno, suena chino. Pero bueno. O en Barcelona lo mismo, es decir, o gente que no puede salir vestido de tuno en el País Vasco porque resulta que es que somos el representante del imperialismo español, pero bueno, oyes cada chorrada por ahí, que es realmente, la música es un lenguaje universal,
Por eso nosotros la política la tenemos siempre fuera. Pues está bien, es buena medida esa. Gracias a los dos por la asistencia. Nos quedamos con las chicas de medicina y también de ciencia de la salud, que estuvimos allí en el Cortillo de la Duquesa, y aprovechamos para brevemente entrevistarlas, que nos hablaran cada una de su parecer con respecto a la tuna y del por qué han decidido dar ese paso. La han escuchado cantar y ahora vamos a hablar con ella, porque es singular, las primeras tunas de Málaga, aunque hay tradición de al menos 3 décadas repartida por España. Tu nombre y tu mote. Mi nombre es Eli y mi mote es Dalton. Mi nombre es Raquel y mi mote es Boca Chancla. Yo soy Sara y me llaman en la tuna Pompa. Yo soy Laura, pero me llaman Lapito. Yo soy Ana y soy Ana. No tengo nada más. Yo soy Natalia y tampoco tengo mote. Así. Yo soy Vero y mi mote es Palo. Bueno, y tú tienes una uniformidad distinta, ¿por qué? Sí, pues mi traje se está cosiendo. ¿Pero eres de esta tuna? Sí, no, soy de la tuna femenina de medicina, de aquí de Málaga también. Y sí, se está creando, somos novatas también y nada, y he venido aquí a estar pasar un rato con mi hermana, tuna. Ustedes sois de ciencia de la salud. La gran mayoría estudiamos fisioterapia y por eso decidimos que nuestra representación en la facultad fuese la de ciencias de la salud. Cuando os animasteis a formar la tuna, ¿os lo creíais ustedes mismas? ¿Instrumentos sabíais tocar? Que va, la mayoría de nosotras, por no decir ninguna, no sabíamos tocar ningún instrumento, hemos aprendido con el tiempo. ¿Cuánto tiempo? Desde octubre llevamos tocando. Si lo podemos llamar tocar. No, hombre. El caso es que os divertís bastante, ¿no? Sí, sí, nos divertimos mucho. Y aprendemos música, que es lo que nos gusta. Y nada. ¿La bandurria por algo especial? Porque hacía falta. Yo empecé tocando la guitarra, pero la púa tiene más dedicación, hace falta más tiempo para tocarla y bueno, yo aprendí a tocarla. Cuando te dijeron, oye, apúntate a la tuna, ¿eso cómo lo viviste? ¿Cómo fue tu historia? Yo no sabía lo que era la tuna, nada más tenía un amigo en Sevilla y yo sabía que viajaban gratis y a mí eso me llamó mucho la atención. Pero a mí ni me gustaba la música. Y viajaban gratis, ¿no? Eso sí. Sí, a mí ni me gustaba la música de tuna, era como cielito lindo, clavelito, ¿eso qué es? Y ahora soy la jefa musical, así que nunca puedo decir que no. Si tuvieras que hablarnos de tu especialidad en la tuna, una vez que ya lo vas conociendo, ¿dónde te encuentras más a gusto? Bueno, yo me encuentro muy a gusto con la guitarra, porque es con la que he empezado, yo soy músico, yo las he conocido a raíz de la música, yo ya toco en el conservatorio, pero ellas tienen una forma de disfrutar la música totalmente distinta a la que yo he vivido la música clásica, la música es otra forma, y cuando vi cómo disfrutaban de las canciones, yo dije, yo tengo que aprender, y me dijeron, ¿con qué quieres aprender? Y tenía una guitarra, y dije, la guitarra, y ellas mismas me han enseñado a tocar la guitarra a pesar de yo ser músico, o sea, son mis compañeras, pero son también mis profesoras, y todas te enseñan algo distinto, es algo que no... ¿Qué instrumento es el tuyo? El oboe. Y el oboe en la tuna, a lo mejor, ¿no? Sí, también. Sí, yo me lo traigo cuando hay algún sitio en el que tocamos específicamente, lo toco también con ella. Y bueno, hasta ahora no se había visto, pero ¿por qué no innovar? Ya que antes tampoco había tunas femeninas, ¿no? Oye, tu mote me lo he aprendido, Ana. Cuando tienes que contar a los demás, estoy en una tuna, ¿eso cómo se traduce? Bueno, a la gente mayor le gusta mucho, pero a la gente joven la ven un poco como muy antiguo, eso es muy aburrido, pero no saben de verdad lo bien que se pasa, lo que aprende, la gente que conoce, que es una de las cosas más importantes de la tuna, la gente que puedes conocer. Y yo de verdad, la gente joven que vea una tuna, de verdad que se interese y que la escuche y que la conozca porque tienen mucho que aprender de ella. Si en los meses actuales de octubre habéis aprendido esto, ¿qué esperas tú de aquí al futuro? Bueno. ¿Imaginan una cuarentuna? Hombre, yo tengo muchas expectativas de nuestra tuna, la verdad es que somos niñas que tenemos muchísima dedicación, somos muy frikis, o sea, nos encanta aprender y estamos ya avanzando muchísimo desde que empezamos, ¿no? Y yo creo que sí que hay expectativas de esta tuna y esperemos que lleguemos lejos, vaya. ¿En total cuántas sois? 14 somos. 14. Bueno, y la representante de medicina, ¿cuántas sois en medicina? 13 también, sí.
¿El espíritu es el mismo? ¿O contagiáis de la misma forma? Sí, sí, nos encanta, vamos. Yo lo digo que yo moriré tuna si puedo, siempre. Y hay cuarentuna y cincuentuna y lo que haga falta. O sea, que aquí hay un material importante, ¿no? En eso estáis todos de acuerdo, que habéis vivido una experiencia y la estáis viviendo y pensáis vivirla, ¿no? Sí, lo que nos queda. Lo que nos queda. Bueno, pues gracias a todas y mucho ánimo, mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, pues no me dirán ustedes que ahí hay vitalidad, juventud y también, por supuesto, feminidad, ¿eh? Y esto es también digno de ser resaltado. Quizá, lo decía Antonio, no es nada inusual, pero bueno, es algo poco visto. Hasta ahí sí, ¿verdad? Cuando ustedes se imaginan un tuno, siempre piensan en un hombre. Bueno, pues están con nosotros Pedro Román y Fernando Fernández. Muy buenas, ¿cómo estáis? Muy buenas. ¿Bien? Muy buenas. Por el mote yo creo que os defendéis hasta mejor, ¿no? ¿Eh? Sí, porque yo cuando he dicho mi nombre he mirado para otro lado. Flanagan. Flanagan. ¿Y el tuyo es? Canarita. Canarita. Bueno, pues además eres profesor de ellas en la universidad. Sí, sí. Cuando yo tengo por costumbre, cuando me presento a principio de curso, los alumnos no saben quién es el profesor, pues te presentas como profesor en la asignatura, tienes tanto dominio y pongo una fotografía mía de la tuna. Por si me ven por la calle que no entiendan que soy un doble. Entonces, una de ellas, Raquel, se impresionó por la fotografía y en 3 años estuvo gestando hasta que en tercero consiguieron ya tener un grupo de alumnas y crear la tuna. Bueno, interesante eso. Ha sido muy interesante, sí. Interesante. Un regalo. Pedro, ¿cuántos años en la tuna? Pues, o de tuno. Bueno, yo empecé en la tuna con 17 y 18 años, después me salí, tuve ya una época en que estuve trabajando y todo esto, y después a raíz del 50 aniversario de la tuna de Perito, que fue hace ya 4 años, pues bueno, pues nos hemos vuelto a reenganchar, estamos en la tuna de Perito, pero claro, esto de la edad, la tuna son todavía para gente más jóvenes, y entonces nació la cuarentuna, tuvimos la oportunidad de meternos aquí, y bueno, y aquí estamos, bien, disfrutando y pasándolo bien. Cuando ¿tú eres causante del contagio a los jóvenes o no? Yo creo que somos todos parte de ese virus que se extiende. Es decir, que tú lo tienes. En mi caso es que yo fui a donar sangre antes de estudiar, yo empecé a estudiar medicina y parece ser que uno de los que me donó sangre, porque tuve una intervención, ese era tuno. Era tuno. Y parece ser que me contagió algo de ese virus. Como el tío Calambre. Y entonces parece ser que... Ahí está. Ahí está. Oye, ¿por qué ese atavío en la cabeza? ¿Por qué? Bueno, el chambergo no es, como decía antes Antonio, nuestro compañero historiador, no es el típico gorro de tuna, es una adaptación que se hizo y es para mantener en parte la tradición de introducir la cuchara de sopista de los antiguos tunos, y era una forma también de cubrirse la cabeza porque en aquellos tiempos... O sea, la cuchara iría aquí justamente. Ahí iría justamente la cucharita. ¿Así iría la cuchara? Efectivamente. ¿Tal cual? Tal cual. Era una forma de insinuar, cuando íbamos ahí como estudiantes, pues que por un plato de sopa se cantaba o se amenizaba esa actuación. Entonces ya nos invitamos, ya teníamos la cuchara, porque en aquel tiempo no es como hoy, donde sacaba de una familia cuchara, entonces tú llevabas tu propio instrumento, que era la cuchara. La cuchara. Para esa sopa que te alimentaba cuando en aquella época pues el estudiante no tenía las becas como la tenemos hoy en día. Pedro, ¿eres el causante de que se celebrara este evento en el cortijo de la Duquesa? Sí, bueno, sabes tú, sabes que bueno, en el cortijo de la Duquesa llevamos ya 27 años, hacemos pues toda clase de eventos, conferencias, excursiones, hay coro rociero, hay otro coro que también cantamos parecido a este, y bueno, y una de las cosas que hacemos son una de las cosas que hacemos son conferencias y actos culturales, y una de ellas es hicimos esto, lo de la tuna, pues, historia de la tuna, con el doctor Antonio Corralero, nuestro amigo Calígula Imperator. Muy bien, pues ahora vamos a escuchar también a la tuna cantar, ¿eh? Y así de esta forma disfrutamos todo y volvemos con ellos precisamente ya, pues prácticamente para despedir el programa, pero al menos unos minutitos que lo sé, que lo están esperando, así que vamos a seguir con ellos. Aquella noche andaluza, noche de mi serenata, una cinta de tu pelo
mi corazón. Bueno, pues ahí tenían una de esas coplas que ustedes interpretáis, en concreto era Noche Andaluza. Noche Andaluza. Bueno, pues singular desde luego, y además nos pasaba por aquí también Antonio, el bicornio auténtico, lo ven plegado, fíjense, porque es singular, siempre pensamos, ¿cómo será un sombrero de este tipo en realidad? Pues fíjense, plegado lo que ocupa, es decir, nada, y después abierto, pues claro, tiene que albergar la cabeza, evidentemente, ¿no? Chambargo. Pero podemos verlo de esta forma y de esta forma, estaría puesto, de las dos posiciones sería correcto y merece la pena que ustedes lo tengan aquí, además de sombrerería, es decir, que estamos hablando de algo especial, específico, y de luego que tiene un tacto también a terciopelo que llama muchísimo la atención. Es un fieltro que hay de terciopelo, evidente, y justamente con una pasamanería, que es lo que le da ese carácter. Fíjate, a diferencia de los chamberos, que solamente es una pieza única, y que se utilizaba, me decía, pues también aparte cuando estábamos siempre por la calle los estudiantes, pues como protección también si te llegaba el sol por un lado o te llegaba por otro, o evitando el agua que te echaban las familias cuando pues tú cantando a horas intempestivas pues molestabas sin querer. Pero bueno, eso es parte de lo que es la vida del turno y la vida del estudiante. Cuando los jóvenes empiezan a sumarse a las tunas en sí, es decir, ustedes que ya desde la experiencia de la cuarentuna, ya ellos tienen una base, y le preguntaba yo precisamente a ellas, a las chicas tunas de medicina y de ciencia de la salud,
si que aspiraban a la cuarentuna. Decía una de ellas que lo que aspiraba era a morirse siendo tuna, ¿no? Algo singular en tan poco espacio de tiempo. Efectivamente, es la gran diferencia que hay, aparte de la historia, es como te gusta la música, te gusta cualquier forma de expresión, y la tuna es una forma de expresión musical. Unos se dedican a coro y danza, otros se dedican a solistas, otros se dedican a música clásica, y hay un grupo de los muchos que hay estudiando en la universidad que se dedican a la tuna, que son muy poquitos, ¿verdad? Que somos tan poquitos que llamamos justamente la atención por la vestimenta y por la actuación. Sí. Pero efectivamente es algo que al que le gusta no lo va a dejar. Entonces terminará su carrera, pero seguirá siempre. La tuna tuvo una época en que había decaído un poquito, no había chavales que estuvieran interesados en esto, pero últimamente ya están entrando cada vez más. Yo, aparte de la cuarentuna, también voy con gente que conozco de la tuna de Perito, y cada vez hay más chavales, cada vez se ve más afición, porque es un ambiente bueno, y aunque parezca que no, que la gente diga que los tunos, no sé qué, es un ambiente sano. La gente lo que va es a cantar, y bueno, pues sí, nos tomamos nuestras copitas y todo esto, pero no vamos al botellón, no se hace nada de eso. Y se está haciendo pues cada vez más ambiente, y sobre todo la música, que yo creo que hoy día pues la mejor terapia que hay para cualquier clase de problema. ¿Terapia? Sí, terapia. Para lo que es de la terapia, para el trabajo, para tu familia, para lo que sea. Te pones a cantar, te llevas a tu grupo con tu tuna, o tu grupo en el que tú estés, no porque tiene por qué ser una tuna. Y bueno, la mejor manera de relajarse, y la mejor manera pues de quitarse problemas, de, hombre, no darle la espalda a los problemas, pero desde luego acometerlo de otra manera. En vuestro caso, ¿tocáis instrumento también? Sí. ¿En tu caso la pandereta? Sí, en mi caso la pandereta. A mí me gustaba la tuna tanto que cuando me hicieron el examen para entrar a la tuna yo no tocaba nada. Ajá. Entonces tienes siempre un año para tocar un instrumento. En todas las tunas tienes que demostrar al año que aportas algo a la tuna. Entonces yo tuve un año para demostrar que tocaba algo, y me quedé al final con la pandereta, porque otro instrumento entonces no era muy de tuna, era el triangulito, las castañuelas, tocaba la caja de mantecao, tocaba la caja con el vino, pero dijeron que eso no aportaba mucho a la música. Así que me quedé con la pandereta. Es lo que... Pero es que de todas formas, Antonio, la tuna tiene algo que es muy claro, y es que cada uno aporta algo. Entonces, no todos son solistas, no todos son púas, no todos son banderas, entonces cada uno aporta un grano, y ese aportar es lo que hace que la tuna sea bonita. Pedro, ¿tu instrumento en concreto cuál es? Yo toco la guitarra, pero toco también el timple es la guitarrilla canaria, que por eso es mi nombre del canarita. Cuando entré por eso te preguntaba tu instrumento cuál es. Claro, aquí no lo he traído, pero de ahí es el mote, ¿no? El apodo del canarita, porque tocaba el timple, cantaba muchas de esas canarias, y bueno. Cada uno... ¿Y ahí te sientes a gusto con ese? Sí, y además es lo que dice Fernando, que cada uno aporta lo que puede, no tiene por qué tocar un instrumento o cualquier cosa. Hay quien, por ejemplo, sabe hacer juegos de magia. Pues la tuna está pues haciendo juegos de magia. Claro, para interactuar con el público, ¿no? Sí, ten en cuenta que la tuna no tiene sentido si no va dirigido a la sociedad, a tus padres, a tu pareja, a gran parte, que es lo que la cuarentuna está haciendo, a colaborar con muchas asociaciones hoy en día. Bueno, pues vamos a escuchar otra de las coplas de la cuarentuna de Marbella, que tenía lugar también en el cortijo de la Duquesa. Vamos con ello.
Pues desde luego deja ese sabor, ¿verdad? Y ese aroma a tuna, el escuchar estas coplas, guitarra, bandurria. Y en los últimos 3 minutitos de programa que nos quedan, vamos a aprovecharlo porque hay una parte, un apartado, que es el social, que ese es muy importante. Aparte tenéis en octubre también un encuentro de cuarentunas en Benalmádena. En fin, resumiendo un poquito estos dos aspectos, pero la parte social es importantísima también. Pedro, que es para eso, es el... No parece relaciones públicas, aparte del cortijo. El certamen va a ser el primer encuentro de tunas Costa del Sol, va a ser el día, creo que 16, 17 y 18 de octubre en Benalmádena. Bueno, se ha volcado la Diputación, se ha volcado el Ayuntamiento de Benalmádena y, bueno, a ver qué resulta. Hombre, pues seguro que resulta algo bueno, ¿no? Yo voy a ir, por lo menos. Ya tenemos ahí, ya hay tunas que quieren que las invitemos y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. ¿Y la parte social? La parte social es que la cuarentuna tenemos la fortuna de que al tener la gran parte ya pues trabajo y tener una vida un poquito más estable, una gran parte es que colaboramos con asociaciones o con entidades para aportar nuestra musicalidad a eventos que ellos hacen pues sin ánimo de lucro. El viernes que viene me parece que hay una actuación. El viernes que viene vamos al Candao a una actuación de una asociación nueva, una contra el cáncer que se llama Aion, no sé si vamos a cantar también. Bueno, nosotros colaboramos en todo lo que nos llaman. En septiembre, para Los Ángeles de la Noche, vamos a hacer también otro festival junto con la cuarentuna nuestra, irá la agrupación del Cortijo, la Duquesa y bueno, ya iremos buscando más. Bueno, pues le hemos intentado llevar y creo que lo hemos conseguido, ¿eh? Una tradición que esté ahí, un patrimonio en definitiva, porque estamos hablando del patrimonio oral coplero que se va transmitiendo de generación en generación y para eso hace falta grupos que se llaman tunas, para que esas coplas se puedan cantar a coro. Lo importante de esto es que hay savia nueva, con lo cual esto va a seguir y eso es muy importante y nosotros le damos las gracias a todos los que han hecho posible que el programa de hoy pues sea realidad, incluido también el Cortijo de la Duquesa que nos atendió amabilísimamente, como es costumbre. Así que muchas gracias y a seguir tuneando, ¿no? Sí, sí. Esperemos. Pero lo de la savia nueva no será por nosotros. Bueno, la juventud es un estado vital. Ha sido reconocido la tuna como envejecimiento activo, o sea, como una terapia. Muy bien. O sea, que ha sido, eso hay que tenerlo en cuenta. Pues magnífico, además lo dice un profesor de la universidad, fisioterapeuta, que se cuida muy bien las manos y por eso lleva estos mitones, claro, ¿verdad? Para dar los masajes tengo que después tener las manos en condiciones. Muy bien, muy bien. Así es. Muy bien, muchas gracias. A ustedes por la atención. Los emplazo, sin lugar a dudas, el lunes que viene, para que sigamos aprendiendo. En definitiva, siempre tenemos algo ahí que tenemos que propiciar que se divulgue con los demás, porque si no es que se pierde. Y eso es precisamente lo que Procono Televisión hace desde hace muchísimos años, casi 30 ya, ¿eh? Así que vamos a seguir el lunes que viene a las 7:30 en Patrimonio y Tradiciones. Hasta la próxima.